Sí. Vemos hoy día el cuarto capítulo de bioquímica. En realidad era el tercero, pero se adelantó un tema que era vitaminas, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ahora continuamos con este, que en realidad debería ser el tercero porque es bioquímica pura. Vamos a la siguiente, por favor. Un poquito una antes, te has saltado. Bueno, creo que sigue esta. A ver, sigamos. Bien, lo que vamos a ver es todo esto en 3 clases, porque los días viernes yo no doy clases, yo doy una maestría en una universidad privada, ¿de acuerdo? Entonces, de martes y jueves sí vamos a pasar, pero viernes no, la teoría. Vamos a ver hoy día los aminoácidos, péptidos, polipéptidos, que se lo ve también en la bioquímica práctica. Estructura de las proteínas, hemoglobina, alteraciones de oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente, por favor. Empezamos por aminoácidos y hay que recordar que los aminoácidos son micromoléculas que están constituidas por un carbón, un grupo nitrogenado y un grupo carboxilado. Lo interesante es que ambos, el grupo nitrogenado y el carboxilado, están unidos al mismo carbón. Esa es la condición sine qua non para que se llame aminoácido. El carbón habitualmente al que se une es el carbón alfa, pero pueden haber aminoácidos que se unen al carbón beta, al carbón gamma, que son muy raros en nuestra naturaleza, pero en animales inferiores, en bacterias, etcétera, sí existe. Y el R es un radical o un residuo que se llama, que es lo que le da características a cada uno de los aminoácidos y le indica su comportamiento a diferentes pHs. Todos los aminoácidos tienen estructura. Un grupo carboxilado y un grupo nitrogenado, más un R y el otro hidrógeno para saturar al carbón. Vamos, por favor. Aquí tenemos entonces, fíjense, el carbón con sus 2 grupos funcionales, grupo carboxilo, grupo amino, su R o cadena lateral, resto o radical o residuo que se llama, y a este carbón se lo llama, que hemos dicho, si es el primer carbón, alfa. Esta forma está no ionizada. La ionizada nos indica si tiene carga positiva o negativa. Pero hay que recordar que los aminoácidos, todos los aminoácidos, son dipolares, porque la parte del carboxilato está siempre desprotonada a pH fisiológica. Y la parte nitrogenada siempre está protonada a pH fisiológico. Entonces, a pH de 7 va a presentarse como una estructura dipolar. Es una característica interesante esta porque cuando los aminoácidos se unen y se polimerizan, forman proteínas. Y las proteínas generalmente tienen carga negativa. Son estructuras macromoleculares de carga negativa. Vamos. Los grupos R determinan entonces varias funciones y propiedades de los aminoácidos, su estado de ionización que dependerá del pH en que se encuentra y eso está en relación al pK de sus grupos R. El pK que hemos dicho que es, ¿dónde está la gente mía? Potencial de disociación. Correcto, es el potencial de disociación, va a depender de eso. También le da características físico-químicas, un punto isoeléctrico, las alteraciones o relaciones espaciales y la absorción de la luz ultravioleta. Cada uno de los aminoácidos absorbe una luz, un espectro de luz ultravioleta de diferente tono y eso caracteriza a cada uno de los aminoácidos y al mismo tiempo a las proteínas. Siguiente. Los aminoácidos se presentan en distintos estados de ionización, entonces dependiendo del pH. Cuando el pH es neutro, el aminoácido se encuentra dipolar. Hemos dicho dipolar que va a mantener sus cargas negativas y su carga positiva. Cuando el pH es muy ácido, el aminoácido actúa como un catión. Lo que domina es la carga positiva del grupo amino. Y cuando el pH es básico, se comporta como un anión, porque la carga que tiene el carboxilato siempre es negativa. ¿Estamos? Siguiente, por favor. Entonces tenemos diferentes aminoácidos. Siga pasando, por favor. Catión, anión y pH neutro, dependiendo en qué situación y en qué pH se encuentra el aminoácido. Todo eso determinado, siguiente, determinado por el R. Vamos. Las propiedades físico-químicas nos indican la solubilidad que tienen los aminoácidos y el punto de fusión. Lo que más nos interesa es el punto de fusión. El punto de fusión es de más de 200 grados centígrados.
ya que las atracciones iónicas fuertes hacen que se tienda a cristalizar, más de 200 grados. Y la solubilidad significa que es solvente en diferentes solventes polares. Los polares pueden ser disolventes fáciles de los aminoácidos y obviamente de las proteínas. Siguiente. Aquí vemos el punto isoeléctrico, y este punto isoeléctrico se determina para cada uno de los aminoácidos. Eso es imposible explicar en una clase cada uno de los aminoácidos qué punto isoeléctrico tiene. Y el punto isoeléctrico de un aminoácido es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga neta, es un estado de ion dipolar y no migra en un campo eléctrico. Pero sus pKs, puede ser pK1, pK2 o pKa, pKb, hacen que llegue a desplazarse a un lado que sea positivo o a un lado que sea negativo y nos determina qué carga y qué punto isoeléctrico tiene. Esto no sirve para nada, pero tienen que llevarlo porque es parte de la enseñanza, porque no van a estar diciendo el punto isoeléctrico del aminoácido llamado histidina es 0, el punto isoeléctrico de la isoleucina es 2.1, nada. No sirve nada sino para indicar el movimiento que tiene el aminoácido por sus pKs en diferentes ácidos que le permiten tener carga y ser polares. Si se van hacia el signo positivo, son polares positivos. Y si se van al signo negativo, son polares negativos. ¿Estamos? Los aminoácidos pueden clasificarse por su polaridad. Lo interesante de la polaridad está en que los aminoácidos polares pueden estar en contacto con agua. En cambio, los no polares no pueden estar en contacto con agua. Como la principal función de los aminoácidos es formar proteínas, eso nos dice entonces que las proteínas que tienen aminoácidos polares, su parte de la polaridad está muy cercana al agua, no son hidrofóbicos, son hidrofílicos. En cambio, sus aminoácidos que no son polares son hidrofóbicos y no pueden estar en contacto con el agua. ¿Estamos? Vamos. Sí, por favor. Ok. Dice, en pH fisiológico, el grupo alfa-amino está protonado y con carga positiva, como hemos dicho, y el grupo carboxilo es de carga negativa. Hay cargas positivas en las cadenas laterales de los aminoácidos básicos. Si ustedes recuerdan, los 3 aminoácidos básicos son la histidina, la arginina y la glicina, y ellos siempre tienen carga positiva a pH 7 o a pH fisiológico. Hay cargas negativas de cadenas laterales cuando los aminoácidos son ácidos. Los 2 aminoácidos ácidos son el ácido aspartico y el ácido glutámico y se van a encontrar a pH 7 con carga positiva, ¿de acuerdo? Los otros con carga negativa. El punto isoeléctrico es el pH al cual el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas y su carga global es 0. Siguiente, por favor. Vamos. Los aminoácidos, otro más. Uno más. Ok. Los aminoácidos tienen propiedades espaciales y eso significa capaz de hacer rotar la luz polarizada. Y da 2 configuraciones de los aminoácidos. Cuando el grupo nitrogenado está a la izquierda, se dice que su rotación es levogira. Nuestros aminoácidos en un 99% o más son levogiros. Pero si el grupo nitrogenado está a la derecha, ¿qué se llamarán? Dextrogiros, y esto ocurre en las bacterias. No tenemos nosotros aminoácidos dextrogiros, o quizás uno de casualidad, 2 de los cientos de proteínas que van a formar los aminoácidos posteriormente. Entonces aquí decimos lo siguiente: todos los aminoácidos menos la glicina es el aminoácido más simple que existe porque el R que tiene es un hidrógeno, presentan un carbón asimétrico, con lo que existirían 2 a la N isómeros ópticos. Por similitud con el glisaldehído, se denominan D-aminoácidos si tienen el grupo NH2 a la derecha, y el L-aminoácido si tienen a la izquierda. Aquí el N está a la izquierda y es levogira, y aquí a la derecha dextrogira. Los aminoácidos son los más abundantes, es una flechita más. Los L-aminoácidos son los abundantes en nuestra biología, en nuestra fisiología, y los D-aminoácidos solo existen en bacterias y ciertos antibióticos, y ahí podrá llamarse D-alanina, D-serina, D tal cosa. En cambio, los aminoácidos nuestros se llamarán L-glicina, L-fenilalanina, L-serina, etcétera, etcétera. Vamos. La absorción de la luz ultravioleta va a depender de la concentración de la absorción que tiene de la luz, y el que más absorbe es el triptófano.
longitudes de onda diferentes expresadas en nanómetros, que de 240, 260 o 280 nanómetros. El que más absorbe la luz ultravioleta, vuelvo a decir, es el triptófano, y es el aminoácido más grande que tenemos. Siguiente. Presenta una absorbancia de radiación máxima de 280 nanómetros. Siguiente. La absorción es proporcional a la concentración, mayor abundancia, mayor posibilidad de absorber la luz polarizada. ¿Vamos? ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Y aquí entramos en unas 20 clasificaciones. Estas son las más comunes de las clasificaciones. Se clasifican los aminoácidos como proteicos. ¿Qué significa proteicos? Que forman proteínas, y son 20 los aminoácidos proteicos. Los no proteicos, que tienen las mismas características pero no forman proteína, y estos son más de 300 aminoácidos. Los aminoácidos se dividen también en esenciales y no esenciales nutricionalmente. La esencialidad es un término de nutrición. Los aminoácidos esenciales son aquellos que tienen que administrarse por la dieta, y son 10. El mnemotécnico para acordarse de los aminoácidos esenciales necesarios para ingerir en la dieta es el Hall privado de Tim. Si algún aminoácido esencial falta en nuestro organismo porque no ingresa por la dieta, el paciente experimenta un balance ¿de qué tipo? Nitrogenado negativo, ¿de acuerdo? Entonces siempre tiene que haber aminoácidos esenciales en la dieta. El gran problema es en los vegetarianos. Los vegetarianos no consumen carne porque nuestras fuentes principales son carne, leche y huevo. En ellos entonces que hay que indicarles que consuman cereales que tengan diferentes aminoácidos. El trigo le falta lisina, al maíz le falta triptófano, etcétera, etcétera. Entonces tienen que hacer una mezcla de vegetales y cereales para tener la cantidad de aminoácidos necesarios esenciales. ¿De acuerdo? Pueden vivir si mezclan sus dietas en cereales. No esenciales son aquellos formados en el cuerpo, y tenemos 10 aminoácidos. Ahí están los 20 entonces. Y los no esenciales tienen un mnemotécnico muy fácil de acordarse, que se llama 3 gatos. Aquí el mnemotécnico decía Hall privado de Tim, están los 10, y aquí también están los 10. Pero falta uno, es el private, que representa la prolina, que hay que anotarlo aquí, porque si no serían 9 más 1, 10. ¿Estamos? Cada una de estas letritas representa un aminoácido. La H representa la histidina, la A, arginina, los únicos con L, leucina, lisina. La PRI, que es prolina, hemos dicho que se viene acá. La BA, ¿quién representa? La T, treonina. La TH es F, ¿a quién representa? Fenilalanina. El T es el Timoteo grande, y se van a acordar que ahí está el T grande. ¿Quién es? Triptófano. Luego hizo leucina y metionina. Y aquí en 3 gatos nos dice 3 con G. Fíjense que arriba no hay ni uno con G, y aquí tiene que haber 3 con G. Los 3 con G de aminoácidos, ¿cuáles serán? Glicina, glutamato, glutamina. 3 con A, aquí solamente hay uno con A, este lo anulamos. ¿Cuáles serán los otros con A? Alanina, ¿qué más? Asparagina y aspartato. Una con T, ¿quién será? La tirosina. A esta O le quitamos un segmento y es C. ¿Qué aminoácido será? Cisteína, y la S se mantiene. Entonces tenemos glutamato, glutamina, glicina, ¿qué hemos dicho con la A? Aspartato, etc. La T, tirosina, cisteína y el otro serina. También se pueden clasificar con carga positiva o negativa. Hemos dicho que los aminoácidos que son básicos tienen carga positiva. En cambio, los aminoácidos ácidos tienen carga negativa. Pueden clasificarse como polares por la capacidad de moverse a un lado o hacia un polo, al polo positivo o negativo. Y la más importante de la razón de su clasificación es el residuo, el radical, en la estructura lateral o cadena lateral, que nos permite clasificar los aminoácidos en diferentes tipos. Aminoácidos alifáticos son con cadenas abiertas, los aromáticos son con estructura cíclica. Esto no significa que tengan olor, porque uno relaciona aromático con olor. Esto es con estructura cíclica cerrada, significa presencia de anillos. Con azufre, no hay duda, con alcohol, ácido básico, imino, etc. Siguiente, por favor.
Los aminoácidos hidrofóbicos tienen en su cadena lateral grupos alifáticos. Los hidrofóbicos, que hemos dicho que son aquellos que no pueden estar en contacto con el agua, ¿de acuerdo? Y son los alifáticos por excelencia. Aquí faltarían un alifático o dos alifáticos, la glicina y la alanina. Estos tres aminoácidos, sin embargo, están separados por una característica especial. Estos aminoácidos tienen como R cadenas laterales ramificadas. Y eso le da una característica a los aminoácidos ramificados. ¿Cuál podrá ser? ¿Quién me dice? Su movilización muy rápida. Cuando una persona ingiere proteínas, cualquiera que fuera la proteína, en el tubo digestivo se convierte en aminoácidos. Y una vez que está como aminoácidos, se dirigen al hígado particularmente. Y los que más llegan y rápidamente al hígado son estos tres que se llaman los aminoácidos ramificados. Entonces, en las dietas no debe faltar estos aminoácidos ramificados porque son los que más aportan para que se formen posteriormente proteínas plasmáticas, proteínas del hígado, etcétera, etcétera. La tirosina se forma a partir de la fenilalanina. Y la fenilalanina es un aminoácido aromático con anillo fenólico. Pero la tirosina, al formarse expensas de la fenilalanina, adquiere el grupo fenólico con una carga negativa y no es hidrofílica en ese intervalo de pH. La tirosina se parece muchísimo a la fenilalanina y la única diferencia que tiene es que tiene un oxidrilo o un alcohol en la punta de la estructura fenólica. La tirosina, hemos dicho, se va a formar a partir de la fenilalanina y la enzima que forma la tirosina se llama fenilalanina hidroxilasa. Es decir, que la fenilalanina, que es un aminoácido, hemos visto esencial, forma un aminoácido no esencial, la tirosina, es un aminoácido dietético. Si fallase la enzima fenilalanina hidroxilasa, no se forma tirosina. Y vamos a ver en un instante más qué compuestos forma la tirosina. Entre ellos forma las catecolaminas y sin catecolaminas no podría vivir la persona, etcétera, etcétera. Los grupos OH o hidroxilo, que es alcohol, se encuentran en serina y treonina y pueden formar enlaces de hidrógeno. Los aminoácidos que tienen azufre son la cisteína y la metionina. Y aquí hacemos un alto pequeñito. La cisteína es uno de los aminoácidos más importantes que existen. La cisteína permite mantener la estructura secundaria de las proteínas, porque los aminoácidos, una de las funciones más importantes que tiene es polimerizarse y formar proteínas. Y a veces hay cadenas de un lado y cadenas de otro, y la cisteína aporta con sus sulfidrilos, con sus SHs para formar enlaces de disulfuro. Sin cisteína no se forman enlaces de disulfuro y desaparece la estructura secundaria de la proteína, se altera la proteína y tenemos muchos problemas. La metionina es un aminoácido que aporta metilos, de ahí su nombre, metionina, y la metilación es un proceso importantísimo. Inclusive el DNA tiene que estar metilado para que pueda tener funciones. Los grupos sulfidrilos de las cisteínas pueden formarse y formar un enlace de disulfuro y también producir un resto que se llama cistina. La cistina no tiene mayor importancia en nosotros. Antes se creía que la cistina podía ser un aminoácido que participa en otras cosas, pero la literatura a lo largo del tiempo ha dicho que la cistina no tiene una mayor importancia. Siguiente, por favor. Aquí tenemos aminoácidos proteicos. Todos los proteicos hemos dicho que son 20. Y aquí están separados, difícil de entender, histidina, arginina, lisina, que son los aminoácidos básicos, los aminoácidos ácidos, aspartato y glutamato, y después tenemos un popurrí de todos los demás que es difícil entenderlo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos aminoácidos proteicos, vuelvo a decir. Aquí al principio están los aminoácidos alifáticos. Fíjense que en sus R's, que deberían estar acá, no tienen ninguna estructura cerrada, son abiertos. Y tenemos la glicina, que es el más importante. La glicina nos interesa muchísimo porque forma parte del colágeno. Tenemos 20 tipos diferentes de colágeno y cada uno de los aminoácidos, o cada 3 aminoácidos, uno de ellos es glicina. Entonces la glicina tiene una importancia porque puede rotar, puede girar. Después tenemos la alanina, que tiene un grupo metilo en su R.
Tenemos la valina, que ya es ramificado, la leucina ramificado y la isoleucina muy ramificado. ¿De acuerdo? La metionina, aquí está, tenemos la metionina con un metilo en su extremo terminal, pero tiene azufre, por lo tanto es un aminoácido azufrado, pero con un metilo en la parte distal. La fenilalanina tiene un anillo fenólico, ¿estamos? Se une a la alanina. Si se fijan, la alanina está aquí y la alanina capta un grupo fenólico y se forma la fenilalanina. La fenilalanina no formamos nosotros, es un aminoácido que tiene que ingerirse en la dieta. El triptófano es el aminoácido más grande que tenemos. Pesa más o menos, si no me acuerdo, 180 o más daltons de peso molecular. Y la glicina, que es el más chiquitito, pesará muchísimo menos. Entonces, para sacar muchas veces el peso de una proteína, se cuentan qué aminoácidos tienen y qué peso tiene cada uno de ellos. Si diríamos la glicina tiene 40, la alanina tiene 30 o 50, este tiene 60, nos pasaríamos un mundo contando el peso molecular. Entonces se ha optado internacionalmente de decir que los aminoácidos per se, en general, tienen 100 daltons de peso molecular. Así que es muchísimo más fácil establecer el peso molecular. ¿De acuerdo? Si un polipéptido tiene 51 aminoácidos, lo multiplicamos por 100 y eso nos da ¿cuánto? 5100, ¿de acuerdo? Si un polipéptido tiene, qué sé yo, 120 aminoácidos, ¿cuánto sería? 12.000. Y aquí se marca una pequeña diferencia para hablar semánticamente. La diferencia no existe, pero semánticamente sí se dice. Las proteínas que tienen menos de 8.000 daltons de peso molecular se los denomina polipéptidos, común y corrientes. Los que tienen más de 8.000 daltons se las denomina proteínas, ¿de acuerdo? Estamos separando arbitrariamente proteínas de polipéptidos por el peso molecular, pero eso es muy arbitrario. Sin embargo, nos sirve para decir, este es un polipéptido muy grande, muy polimerizado, lleno de aminoácidos y llega a un peso molecular de 55.000 kilodaltons o de 60.000, perdón, ya no serían kilos, sino daltons directamente. Los kilos simbolizan 3 ceros, ¿no es cierto? Vamos. Aquí volvemos a clasificar los esenciales o que hay que ingerir en la dieta, que hemos dicho que son 10, y los no esenciales que se forman en el cuerpo. Los no esenciales se forman en varios ciclos metabólicos. El ciclo de Krebs tiene cetoácidos en sus intermediarios y los cetoácidos pueden captar fácilmente grupos aminos, pierden su grupo cetónico, incorporan el grupo amino y se convierten en ¿qué entonces? Aminoácidos. Y eso lo realizan gracias a unas enzimas llamadas transaminasas. Las transaminasas con los intermediarios del ciclo de Krebs pueden ir de un lado o al otro o formar aminoácidos, y si el aminoácido pierde su grupo amino se convierte en un cetoácido o llamado oxácido actualmente, ¿de acuerdo? Otros aminoácidos se forman en la vía glucolítica, intermediarios de la vía de la glucólisis. Otros aminoácidos se forman en la vía de la pentosa fosfato. ¿Estamos? Eso vamos a ver más adelante cómo se forman cada uno de ellos y sobre todo en la práctica se va a ver, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el glutamato, es un aminoácido no esencial. El glutamato es un aminoácido ácido y se forma a expensas del alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, quizás el más conocido por ustedes. ¿Estamos? El alfa-cetoglutarato se transamina, incorpora un grupo nitrogenado amino y se convierte en glutamato. El glutamato se transamina y se convierte en alfa-cetoglutarato. Hoy el nombre de alfa-cetoglutarato ha cambiado y eso lo vamos a ver en la práctica cuando se vea el ciclo de Krebs, porque han cambiado algunas nomenclaturas de los nombres y han cambiado algunas energías. Vamos, siguiente. Aquí tenemos diferentes aminoácidos con su peso molecular. Fíjense, el peso molecular más alto, esto es simplemente por cultura, jamás se va a preguntar en un examen. Uno de los más altos, ¿cuál será? La tirosina, ¿no es cierto? Si vemos el triptófano, ¿cuánto tiene de peso molecular? 186. Y hay algunos bajos, tiene 71.
¿Estamos? La glicina tiene 57, entonces vuelvo a decir, no se puede establecer y sumar cada uno de los pesos moleculares para decir cuánto tiene, sino arbitrariamente hemos dicho que cada aminoácido debería pesar ¿cuánto? 100 aminoácidos. Aquí nos dice cómo se representa cada uno de los aminoácidos con las 3 primeras letritas, pero hoy se ha cambiado el código a letras. Y esto es más complicado aprender. Lamentablemente, esta nomenclatura de letras se utiliza en el código genético. Y cuando el código genético nos dice fórmese tal proteína, ya no nos va a decir la proteína está formada por ALA, por GLI, por TER, sino nos pone directamente las letritas. Por ejemplo, la lisina, ¿cómo está representada? Con la letra K. ¿Qué sería el glutamato? ¿Cómo está representado? Con la letra E. Esto no se les pide aprender a ustedes, pero saber que existe una nomenclatura, ¿de acuerdo? Y cuando veamos el código genético tendrán que revisar qué era la R, qué era la K, qué era esta cosa, ¿de acuerdo? Yo prefiero mantener las 3 letras porque me parece que es muchísimo más útil, ¿de acuerdo? Vamos, siguiente por favor. Los aminoácidos proteicos, hemos dicho que podrían clasificarse como polares, no polares, polares con carga positiva y aminoácidos esenciales. Pasamos a eso. Pasamos, por favor. Vamos. Aquí tenemos algunos aminoácidos, los aminoácidos apolares alifáticos. Aquí tenemos los apolares aromáticos, los polares sin carga, los polares con carga ácidos y los polares con carga básicos. Los que más tienen que recordar ustedes son los aminoácidos básicos, que tienen carga positiva a pH fisiológica. Y esos tienen las 3 letritas del Hall privado de Tim, las 3 primeras letras. ¿Cuáles eran las primeras letras? H, A y L, el Hall. Entonces van a acordar los aminoácidos básicos, son la histidina, la arginina y la lisina. Cada uno es de una importancia extraordinaria, cada uno de ellos, porque vamos a ver en qué se convierten. Los ácidos, hay que recordar, son los 2 ácidos. ¿Qué ácidos tenemos? El aspartico y el aspartato. Como estos ácidos tienen carga negativa, la palabra ático se cambia o la palabra tico se cambia por ato. El sufijo, entonces ya no es ácido aspartico, es aspartato. Y el glutámico ya no es ácido glutámico, es glutamato. Entonces siempre vamos a hablar de glutamato o aspartato porque van a estar con carga negativa pH fisiológico. Los demás pueden verlos ustedes. Siguiente. Aquí tenemos aminoácidos también, una cantidad de aminoácidos proteicos. Algunos, vuelvo a decir, no polares. Les gusta mucho a los gringos clasificar en no polares. En polares a mí me parece una tontera. Y con carga negativa, con carga positiva. ¿De acuerdo? Vamos. Los poco frecuentes, estos aminoácidos, en algún momento en la literatura dijeron que eran aminoácidos que debíamos incluir a los 20 aminoácidos proteicos y ya no serían 20, serían 21, 22, 23. ¿De acuerdo? Sin embargo, con el devenir de los años y demás cosas, se dijeron que eran derivados modificados de aminoácidos existentes. Entonces no podían considerarse aminoácidos especiales o agregarse a la lista de 20 aminoácidos proteicos. ¿Estamos? Y aquí se ven aminoácidos diferentes, la desmosina, indodesmosina en la elastina. La elastina es una proteína muy grande, elástica, como su nombre dice, que se encuentra en la matriz extracelular. Y ella tiene aminoácidos que podrían ser muy raros, muy diferentes. El mayor y el más importante es la 5-hidroxilisina. Yo preguntara de quién se forma la 5-hidroxilisina. De la lisina, que se ha hidroxilado. Entonces la lisina hidroxilada. Esos cambios de los aminoácidos que pueden adquirir, ya sea glucosa, fósforo, metilos, etcétera, tienen un nombre y se llaman modificaciones covalentes de los aminoácidos. Una de las modificaciones covalentes más importantes es la de la tirosina. La tirosina se fosforila, ¿estamos? ¿Y la fosforilación qué es entonces? Una modificación transduccional. Después de la traducción en la síntesis de proteínas, acuérdense que la síntesis de proteína empieza en el DNA. El DNA pasa información por unas transcriptasas al RNA y el RNA traduce la información y forma la proteína. Entonces, si yo digo modificaciones post-traduccionales, serán modificaciones después de
haberse formado la proteína, ¿de acuerdo? La tirosina, la serina y la treonina son los 3 aminoácidos que sufren la modificación de fosforilación. Y eso es importantísima porque la fosforilación de un aminoácido que está en el entorno o está en el medio o en la parte extrema de la proteína le da características especiales. En algunas proteínas la fosforilación, si son enzimas particularmente, por fosforilación se activan y otras enzimas por fosforilación se desactivan. ¿Estamos? Las enzimas que van a dar lugar a la fosforilación se llaman sinasas. Y las sinasas, si fosforilan a la tirosina, ¿cómo será su nombre? Tirosina sinasa. Es una transferasa que está transfiriendo, ¿qué cosa decimos? Fósforo. ¿Estamos? La tirosina sinasa es un sistema de comunicación y de activación de señales intracelulares. La tirosina sinasa se fosforila en el aminoácido tirosina y da toda una cascada de eventos intracelulares que terminan en los factores de transcripción. El sistema de la tirosina sinasa es tan fuerte y tan intenso que en las células cancerosas es muy activa y lo que se hace actualmente es inhibir a la tirosina sinasa. Particularmente inhiben a su receptor de la tirosina sinasa, pero al no haber tirosina sinasa no se fosforilan los residuos de tirosina y entonces deja de existir todo el sistema de señales y de cascadas de señales intracelulares, ¿de acuerdo? En las células cancerosas hay una división absolutamente constante hasta que mata al paciente. Entonces los medicamentos nuevos que salen actualmente son inhibidores de la tirosina sinasa para evitar que esas células sigan multiplicándose. Vamos, por favor. Otros en las proteínas musculares se encuentra la metilhistidina, por ejemplo. ¿De quién viene? De la histidina que la han vuelto a metilar en otra posición. Vamos, siguiente, por favor. En el colágeno también tenemos otras proteínas. Vuelvo a decir, mayormente no nos interesan estas proteínas porque, o digo estos aminoácidos, porque no son considerados aminoácidos como tales proteicos, ¿de acuerdo? Podrían considerarse modificaciones de los aminoácidos proteicos. Siguiente. Los aminoácidos no proteicos, hemos dicho, pueden no formar parte de proteínas, que es lo correcto. Aparecen como solubles, como intermediarios metabólicos y se forman particularmente en las paredes bacterianas. Las paredes bacterianas son para nosotros importantes porque hay medicamentos que van a afectar a esos aminoácidos de las paredes de las bacterias y no al ser humano, porque los aminoácidos de las bacterias son D en vez de L. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Y algunos aminoácidos no proteicos se van a formar en un proceso metabólico normal. La urea, por ejemplo, la urea va a tener 5 aminoácidos. De esos 5 aminoácidos, 3 son no proteicos dentro de su proceso metabólico. 3 no proteicos, ¿de acuerdo? La ornitina, la citrulina y el aspartato con... se me ha ido la palabra. Se me ha ido la palabra, pero acuérdense, la citrulina y la ornitina son aminoácidos no proteicos, pero que están surgiendo de un proceso metabólico donde hay aminoácidos proteicos para formar a la urea. La urea es el producto final de los nitrógenos de los aminoácidos. El grupo amino de los aminoácidos tiene que perderse y se pierde como urea. La urea es el compuesto más sencillo que existe en la naturaleza orgánica. La urea fue descubierta en 1870 y se hizo en laboratorio y fue el primer compuesto biológico formado en laboratorio. ¿Estamos? Al ser eso, a partir de ese momento, la química que era inorgánica y que estudiaba los metales, los iones, todo, cambió su razón de ser y se convirtió en química orgánica. Y la química orgánica es enormemente amplia, ¿de acuerdo? Y eso nos ha dado lugar a la bioquímica o a la fisiología química que aprenden ustedes. Vamos. Aquí tenemos algunos aminoácidos no proteicos que tienen funciones. La beta-alanina, precursor del ácido pantoténico. El ácido pantoténico es parte de la vitamina que se llama ¿qué? Han llevado vitaminas la anterior semana. La coenzima A. El ácido pantoténico da lugar a la coenzima A. Y la coenzima A es un activador de los compuestos. Si tenemos un acetilo es un compuesto de 2 átomos de carbón, ¿cómo se llamaría el compuesto activado del acetilo?
porque se activa, hemos dicho, con la CoA. ¿Cómo se llamaría? Acetilcoenzima A. Si los acilos son ácidos grasos de diferentes tamaños, se activan con la coenzima A. ¿Cómo se llamarían? Acil-CoAs. ¿Estamos? Bien, la coenzima del ácido pantoténico es la coenzima A y un precursor del ácido pantoténico es la beta-alanina. ¿Estamos? Homocisteína y homoserina son intermediarios de los aminoácidos. Y aquí cabe una aclaración con la homocisteína. A la homocisteína hasta hace unos 5 o 10 años no se le daba mayor importancia. Se sabía que existía como parte del metabolismo de la metionina y de otros aminoácidos más, la serina y la glicina. Pero hoy por hoy se ha visto que los niveles de homocisteína elevados en plasma actúan como un marcador predictor de enfermedad. La homocisteína elevada nos indica diabetes. El paciente puede no tener diabetes, pero pedimos homocisteína y si homocisteína está en 600, ese paciente va a tener diabetes en algún momento, ¿de acuerdo? O nos indica enfermedad vascular, particularmente arteriosclerosis. El exceso de homocisteína entonces actúa como marcador predictor de 2 enfermedades, de la arteriosclerosis, ya sea coronaria o de cualquier arteria o vena, y de la diabetes. ¿Estamos? Eso es importante tener en cuenta porque a un paciente que estamos haciendo una detección de enfermedad, sospechamos de diabetes, su hemoglobina A1C sale medio bajo, su nivel de glucosa está en rangos que suben y bajan y no sabemos si verdaderamente tiene o va a tener diabetes, le pedimos homocisteína. Y si la homocisteína está 2 o 3 veces elevada a su valor normal, ese paciente va a terminar con diabetes. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el rol de la homocisteína y cuál es la magia? Que la homocisteína, al formarse y al estar circulando, genera radicales libres. Y el radical libre que genera se llama peróxido de hidrógeno. En una palabra, la homocisteína es también un precursor de radicales libres que lleva al estrés oxidativo de las células. ¿Qué macromoléculas sufren la oxidación de los radicales libres? Dígame. Eso también han llevado un tema que se llama estrés oxidativo, ¿o no? ¿No han llevado? Entonces quizás van a llevar más adelante, pero se llama estrés oxidativo y la oxidación de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos es vital. Cuando un lípido se peroxida, altera la membrana de la célula, porque la célula tiene en su membrana la mayor cantidad de lípidos. ¿Estamos? Esa peroxidación, esa oxidación, esa tormenta de radicales libres lleva al envejecimiento de la célula, a alteraciones de funciones metabólicas y a la muerte de la célula. Y al final lleva al envejecimiento del paciente, al cáncer o a tener enfermedades más complicadas, sobre todo neurológicas. El GABA, todo el mundo conoce el GABA, es un neurotransmisor inhibidor. El GABA se forma a partir de un aminoácido proteico. ¿Cuál es el aminoácido proteico que forma el GABA? Glutamato. El glutamato por descarboxilación forma el GABA. Y hay que recordar que el GABA está considerada como una amina biógena. ¿De acuerdo? Es un neurotransmisor inhibidor, pero es una amina biógena. La citrulina y la ornitina, había dicho, son aminoácidos no proteicos que se encuentran como intermediarios del ciclo de la urea. Siguiente, por favor. Seguimos con algunos aminoácidos no proteicos. Vuelvo a decir, el que más en este momento está en boga es la homocisteína. Siguiente. 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 Ok. Aquí vemos derivados de los aminoácidos y algunos compuestos están colocados, pero no son todos, por favor. No crean que son los únicos los que están aquí. Veamos algunos nada más, por favor. La arginina es un aminoácido de qué tipo, esencial o no esencial. Esencial. Es aromático, alifático, básico o ácido. Básico. ¿Tiene carga, es polar o no es polar? Sí es polar.
¿Qué carga tiene a pH fisiológico? Positivo. Eso es lo que tienen que aprender, no de memoria, sino para relacionar después, porque van a haber ejercicios de razonamiento médico basado en compuestos químicos, eso lo van a hacer en la práctica, y porque un compuesto químico da lugar a esto y a esto y a esto, y hay que saber de dónde viene, cómo se originó, cómo se va a perder y qué produce, ¿de acuerdo? Eso se hace en la práctica. Aquí nos muestra el autor la espermina, la espermidina y la putrescina como derivados de aminoácidos, pero falta uno extraordinariamente importante de la arginina. Tararín tan tan. Ponle el cargador. ¿Tú lo has movido? Ok. Falta uno importantísimo, que es ¿quién? El óxido nítrico. Y otro importantísimo, la creatina, que va a dar lugar a la creatinina. La arginina forma el óxido nítrico y el óxido nítrico nos importa hartísimo, hartísimo, hartísimo. Si yo pregunto, ¿el óxido nítrico de qué aminoácido se origina? De la arginina, ¿de acuerdo? El óxido nítrico es considerado un gas que produce vasodilatación, ¿de acuerdo? Y vasodilatación porque activa a una enzima que se llama la guanilato ciclasa y nos forma GMPC, que relaja el músculo lisovascular y hace que el músculo lisovascular se dilate. El óxido nítrico no podemos olvidarnos, ¿de acuerdo? Es el vasodilatador más importante que tenemos. El ácido aspartico forma pirimidinas, el glutamato forma el glutatión, y no me canso de hablar del glutatión, creo que eso lo hemos visto en práctica 20 veces. El glutatión, ¿qué tipo de aminoácido o de péptido es? ¿Ah? Es un tripéptido. El glutatión está formado por glutamato, cisteína y glicina. El glutatión, cuando se junta con una enzima que es la peroxidasa, que es su función principal, elimina los radicales libres. Entonces aquí tenemos un agente interno capaz de eliminar los radicales libres, porque hemos dicho los radicales libres nos van a llevar a daño celular, etcétera, etcétera. El glutatión hoy por hoy recupera al hígado. El hígado, si tiene mucha lesión, ya sea farmacológica o por hepatitis, por lo que sea, dándole glutatión recuperamos porque quita los radicales libres que aumentan el proceso. ¿Estamos? Entonces el glutatión tienen que acordarse toda la vida. La glicina también forma parte del glutatión, etcétera, etcétera. La histidina forma la histamina. La histamina, acuérdense que es una amina biógena que se ha formado de la histidina por una descarboxilación. Todas las aminas biógenas que conocemos, que no son muchas, se forman por descarboxilación del aminoácido. ¿Estamos? El glutamato forma el GABA. ¿Por qué? Por descarboxilación. El GABA, hemos dicho, es una amina biógena. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? El triptófano hidroxilado se descarboxila y forma la serotonina. Entonces, los procesos de descarboxilación generan a las aminas biógenas. Y las aminas biógenas per se son compuestos vasoactivos. Vasoactivos significan capaces de dilatar las arterias, ¿de acuerdo? Y eso nos importa muchísimo en procesos que son alérgicos o etcétera, asmáticos, etcétera. Pasamos aquí, la tirosina. Les había dicho que la tirosina es uno de los aminoácidos más importantes porque va a formar a las catecolaminas. Y las 3 catecolaminas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Pero también va a formar un pigmento que es la melanina. Y va a formar hormonas que nos sirven muchísimo para controlar el metabolismo basal, que son la tiroxina, la T3 y la T4. Pero entre esas cosas forma también algunos compuestos o está mezclado en compuestos que no son biológicos, pero que existen en el opio. Alguien que me dirá qué es el opio. La religión, digo, pues es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? Ah, es un líquido lechoso que se encuentra en ¿qué flor? En la amapola. Y ese líquido lechoso tiene como 40 alcaloides. De los alcaloides más importantes del opio tenemos la morfina, codeína, papaverina, etc. Esos opioides, esos compuestos derivados del opio, van a buscar receptores opiáceos en el cuerpo. Los receptores opiáceos son el mu, el kappa y el delta, que normalmente estos receptores pueden estar ocupados por las endorfinas. Si nosotros producimos endorfinas, ¿qué pasa con el dolor entonces? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye porque están ocupando receptores opioides que calman el dolor. ¿Estamos?
¿Me están entendiendo o no? Ok. ¿Alguien se ha ido? ¿Por qué? ¿Y es hora? ¿O hay que tomar desayuno? Nos quedan unos minutitos más. Ok. El triptófano nos forma la serotonina. La serotonina también es una amina biógena. ¿Estamos? Que se forma, ¿por qué? Entonces hemos dicho por descarboxilación. También está presente en la melatonina. Y la melatonina fue muy famosa hace muchos años porque se decía que era la droga de la felicidad. Si nosotros consumíamos melatonina, dormíamos felices, teníamos sexo rico y vivíamos tranquilos. Pero hoy por hoy se ve que la melatonina no es tanto. Sin embargo, los que producen melatonina han vendido hartísimo y ellos están felices. Claro, ¿no es cierto? Bien, la valina forma algunos ácidos, el ácido pantoténico también. ¿Vamos? De la arginina, les había dicho, son factores de crecimiento, la espermina, espermidina y la putrescina. Sus nombres los dicen dónde se encontraron estos derivados. ¿Dónde se encontraron? ¿El nombre espermina les resulta conocido? En los espermatozoides. ¿Y la putrescina dónde? En los compuestos descompuestos. ¿Estamos? En el material orgánico descompuesto. Y se vieron que eran derivados de la arginina. Eso no nos importa muchísimo, vuelvo a decir. Actúan como factores de crecimiento en microorganismos y en estructuras, y estabilizan las estructuras de ribosomas, en los virus y ADN en muchos organismos. En nuestro organismo muy poco participan como factores de crecimiento, pero vuelvo a decir, en otros microorganismos sí actúan como factores de crecimiento. Yo pregunto, ¿qué será un factor de crecimiento? Una molécula que induce ¿a qué? A la división de la célula. Los factores de crecimiento en nuestro cuerpo son polipéptidos muy grandes, son proteínas muy grandes, ¿de acuerdo? Y como factores de crecimiento tenemos 40 factores de crecimiento, que se va a preguntar en el examen, no de ahora, quizás adelante, indique unos 10 factores de crecimiento. Ahí tenemos factores de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento de plaquetas, factor de crecimiento de neuronas, factor de crecimiento vascular, etcétera, etcétera, que se van a llenar la boca de tanto decir factores de crecimiento. Todos los factores de crecimiento en nuestro organismo son, ¿qué entonces? Proteínas o polipéptidos de alto peso molecular. Vamos, siguiente. De la glicina, ya hemos dicho, va a formar la creatinina y se va a juntar con el ácido, con la taurina. ¿Han oído hablar de la taurina? Red Bull te da ¿qué? Red Bull te da ¿qué? Alas, porque tiene taurina. Y la taurina se consideraba un compuesto que servía solamente para formar sales biliares, es decir, unirse al ácido cólico y formar tauro cólico. Pero se ha visto en los últimos años que la taurina podría ser un estimulante del sistema nervioso muy parecido a la cafeína. Entonces, consuman Red Bull y le dará alas. Vamos. De la histidina, ¿quién se forma? Hemos dicho, la histamina. Y la histamina es el vasodilatador por excelencia. Y la histamina va a ocupar receptores llamados H1, H2 y H3. Cada uno de estos receptores está localizado en diferentes áreas. Los H2 se encuentran en el estómago y son la histamina y el H2 productores o aumentadores de la producción de ácido clorhídrico y de las úlceras y la gastritis. ¿Qué le daremos a un paciente si tiene mucha cantidad de gastritis? Le podemos dar ¿qué? Un bloqueador ¿de quién? Del receptor H2, que era para quién hemos dicho, para la histamina que está en el estómago. El H2 se encuentra en el estómago. ¿Estamos? El H1 se encuentra en la piel y en los bronquios. Si la persona tiene una reacción alérgica en la piel y en los bronquios, empieza a tener ras cutáneo o broncoconstricción. Le daremos un bloqueador ¿de qué entonces? H1, y ahí están los antihistamínicos, la clorfeniramina y miles de ellos más, ¿de acuerdo? Y el H3 se encuentra en el cerebro y está relacionado con las emociones. Las emociones fuertes, el estrés, producen mucha liberación de histamina. Y esa histamina va a la parte cerebral y genera un efecto, llámese sistémico, de rash cutáneo, de broncoespasmo, etc. Le tenemos que dar un antihistamínico y pasa inmediatamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos. La serina es el único aminoácido que forma fosfolípidos. Si hay alguna pregunta en el examen, ¿qué aminoácidos forma fosfolípidos? El único que dirán ustedes cuál será, serina. ¿Y la serina está en Tres Gatos o está en el hall privado de Tim? ¿Dónde está?
3 gatos, correcto. Y va a formar parte de la esfingosina, que es un alcohol muy grande que va a formar a los esfingolípidos. Siguiente, por favor. Tirosina, ya hemos dicho, va a formar la tirosina a la dopamina, a la noradrenalina y adrenalina. ¿Ellos quiénes son, hemos dicho? Catecolaminas. Sin catecolaminas no podemos vivir. ¿Estamos? Vamos. ¿Algo pasa? Algo te has ido muy adelante. A ver, un poquito antes. Ya, ahora sí. Forma la adrenalina, llamada en Estados Unidos y en Europa epinefrina. En nuestro medio se llama adrenalina. Lo interesante es que entra el interno al hospital y dice, traiga lidocaína con epinefrina. Y uno le pregunta, ¿qué es la epinefrina? No tengo ni idea. ¿Qué es la epinefrina? La adrenalina. ¿Estamos? Que se llama en nuestro medio adrenalina. Y la adrenalina es una hormona de la corteza suprarrenal que se libera ante situaciones de estrés, induce respuestas, etcétera, etcétera. Vamos. La noradrenalina es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático relacionado con las respuestas de alerta, aceleración del ritmo cardíaco, broncodilatación y subida de la tensión. La adrenalina tiene muy pocos usos en nuestro medio, lo mismo que la noradrenalina. Antes se utilizaba mucho, se utilizaba para el shock séptico o shock cardiogénico, pero hoy ya no se utiliza mucho. La adrenalina, sin embargo, se utiliza para el RCP. ¿Qué podrá ser el RCP? La recuperación cardiopulmonar, y se utiliza directamente vía cardíaca. Se funciona en el cuarto espacio intercostal directo y es al corazón, y el corazón empieza a latir y se tiene un paro. Vamos. Los opiáceos, hemos dicho morfina, heroína, son alcaloides derivados de una planta que es la Papaverum somnífero, llamada amapola. Siembren amapolas porque el opio es muy rico. Siguiente. Y les hace dormir, les pone feliz, y nadie descubre porque dice, qué flor más bonita que tiene. ¿No ves? En cambio, si pone marihuana, todo el mundo dice, esas hojas las conocemos. Ok. La tirosina también forma mescalina, que es otro alcaloide de un cactus que se llama peyote. En Bolivia no tenemos peyote, tenemos en México, en la parte sudamericana, mucho cactus y mucho peyote. Uno consume mescalina y despierta al tercer día. Si despierta, ¿no? Es algo fuertísimo. Siguiente. Hormonas tiroideas, y hemos dicho la T3 y la T4, que regulan el metabolismo basal y obviamente todas las funciones que están relacionadas. Siguiente. Las anfetaminas son drogas, pero como base tienen a la tirosina. Son estimulantes del sistema nervioso y también actúan como anorexígenos. Muchos años se utilizaban para quitar la sensación de hambre o quitar el hambre a las personas que querían enflaquecer, ¿de acuerdo? Derivados de la anfetamina, pero como actúa como un estimulante del sistema nervioso, terminaba produciéndoles epilepsias o trastornos de tipo Parkinson, etcétera, etcétera. Hoy por hoy las anfetaminas no se utilizan médicamente, salvo una que es la metilanfetamina, que se utiliza para el día antes del examen, para que vengan mareados y den las respuestas como sea. Vamos. Siguiente. Triptófano, y hemos dicho, forma la serotonina, que es un vasoconstrictor, neurotransmisor vinculado con la percepción sensorial. Siguiente. Siguiente. La melatonina es derivada del triptófano. El triptófano... No. Sí, está bien. Es que de la tirosina era la melanina, el pigmento melánico. En cambio del triptófano es la melatonina, que les había dicho que en algún momento se convirtió en la droga de la felicidad. Tome melatonina 1 cada noche, dormirá como un pez. Siguiente, por favor. Aquí quedamos, chicos, porque estoy viendo que se están moviendo y están queriendo irse y eso ya me pone histérico. Vámonos. Se acabó. Qué bonito, digan, pues no puede ser tan fácil.